Bueno, mis hermanos, ya vamos a comenzar. Voy a grabar y listo. Quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 7 al 9, por favor. Vamos a leer, aunque no creo que alcancemos todo, pero vamos a leerlo del 7 al 9 para tener una idea de lo que está hablando Pedro y hacia dónde va, ¿no? ¿Cuál es a una de las conclusiones a las que quiere llegar el apóstol Pedro? Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, ¿no? Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hasta ahí, ¿no? Ahí termina la primera sección o la segunda sección más bien, porque el primero es desde el versículo 1 al versículo 2 y luego del versículo 3 al versículo 9. Pero nosotros estamos viendo de manera expositiva, exhaustiva, la primera carta de Pedro, y como ustedes ven, estamos recién en el versículo 7. Ahora, mis hermanos, yo quiero mencionarles algo. He copiado aquí el texto más... mi hermana Siga, bienvenida. He copiado aquí el texto del cual vamos a estar estudiando el día de hoy, el versículo 7. Y hay una conclusión que yo me voy a adelantar, ¿no? Obviamente esta conclusión no la voy a mencionar en el sermón, o en esta enseñanza, pero hay una conclusión a la que todo el mundo puede llegar. Vivir la vida es difícil, mis hermanos. Y para aquel que es creyente, no se nos exime a nosotros del sufrimiento. No porque nosotros creamos en Cristo. Bienvenida, mi hermana, siga nomás. No porque nosotros creamos en el Señor, no porque nosotros tratemos de buscar de la palabra de Dios, significa que no vas a tener pruebas en esta vida. Que no vamos a tener conflictos en el matrimonio, conflictos en el trabajo, conflictos con amigos, conflictos con vecinos. No estamos exentos de esas cosas. Pero sí hay una diferencia con aquel que no es creyente. Y es el propósito por el cual nosotros sufrimos aquí en la tierra. Y así se ha titulado el propósito de las pruebas. ¿Sí? Le he titulado el propósito de las pruebas. Bien. Antes de meternos al texto, necesito mencionar que desde el versículo 7 hasta el versículo 9 es considerado dentro del estudio teológico como uno de los textos más profundos del Nuevo Testamento, que conectan dos cosas: la realidad del sufrimiento humano con la esperanza y el propósito espiritual. Este es uno de los textos más claros e importantes en los que se conecta el sufrimiento humano con la esperanza y el propósito espiritual. Algo importante, mis hermanos, aunque suene un poco redundante. ¿A quién escribía Pedro? Aquí. ¿Eran creyentes o no creyentes? ¿Iglesia o no iglesia? Iglesia. Eran creyentes. Pero creyentes que estaban, ¿qué? Exiliados, estaban exiliados y estaban en sufrimiento, ¿no?
Pero Pedro aquí les empieza a ofrecer, llamémoslo de esa manera, les empieza a ofrecer una forma única y esperanzadora de ver las pruebas y las experiencias que nosotros vivimos en esta tierra. Bien, con eso en mente, vamos a dar lectura detenidamente a la primera parte del texto. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Vamos a separarlo, ¿no? Podríamos, de una manera general, mencionar que este texto tiene tres partes, ¿cierto? La parte A, claro que lo podemos dividir más, pero tenemos la parte A, tenemos la parte B y tenemos la parte C desde aquí, ¿sí? Es la manera general de dividirlo. Sometida a prueba vuestra fe, la A se conecta directamente con la C, ¿sí? Para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se entiende? Omitiendo la parte B. Sí. Sí se entiende. Sí se entiende. Pero ¿por qué se pone la parte B? Ahí es lo interesante. Porque si nosotros borramos la parte B, la quitamos, el texto sigue hablando de lo mismo. El texto sigue hablando de lo mismo. Sin embargo, en la parte B hay lo que nosotros conocemos como la refinería de metales. ¿Sí? Voy a anotar aquí. Voy a hacer esto más acá porque tal vez no les deja ver lo que escriba. Refinería de metales. ¿Qué es la refinería de metales? A mí me hubiese gustado, y cuando estaba preparando, yo pensaba en esto, ¿no? A mí me hubiese gustado que esté aquí nuestra hermana María Augusta, porque ella es ingeniera química. Y ella de esto, mis hermanos, me va a dar razón, y quería preguntar algunas cosas, pero no está, entonces me va a tener que escuchar a mí y creerme lo que les estoy diciendo. ¿Qué es la refinería de metales? ¿Alguien sabe? Para purificar los metales. ¿Ya? ¿Sí? Para que quede más puro. Sí, es un proceso químico y térmico. Esto no vayan a notar, pero solamente les comento. Es un proceso químico y térmico que está diseñado con un objetivo. Y ese objetivo es la purificación. Esta purificación de metales es un metal, obviamente, que viene en bruto. Este metal que viene en bruto, o para este metal que viene en bruto, se ha diseñado un proceso en el cual ya no quede así, sino quede lo más puro posible. Estaba viendo algunos textos acerca de metalurgia y ellos utilizan mucho la palabra extremadamente o extremo, extremado, ¿ya? Y no sabía por qué, pero cuando vi el proceso lo entendí. Ahora, si nosotros nos vamos a una refinería de metales actual, nosotros prácticamente no vamos a entender el proceso en el cual se da, aunque es el mismo. Ahora está todo mecanizado y con robots y tanta cosa que hacen el proceso. Devolvámonos a la etapa de Pedro. Y en la etapa de Pedro veamos cómo se hacía el tema de la refinería de metales y a qué es lo que se refiere Pedro. Entonces, este proceso de la refinería de metales estaba guiado por un principio, históricamente estoy hablando, ya estoy en la etapa de Pedro, un principio que se llama la separación por resistencia. Por resistencia. Mis hermanos, y esto es hermoso para nuestras vidas, de verdad.
Este se aplica principalmente en metales preciosos. Y hay básicamente dos metales preciosos, que es Oro. muy bien, y la plata. Muy bien. El oro y la plata. Entre estos el oro, el cual es el metal más duro y más valioso sobre la faz de la Tierra, ¿no? El conocido, ¿no? Bien, con esto en mente vamos al proceso. Empieza primero el proceso del crisol. ¿Qué es el crisol? Ahora es una pequeña bandejita de vidrio. Antes lo hacían en piedra o algo similar, que es diseñado para ser sometido al fuego sin derretirse. O sea, aguanta mucha temperatura, demasiado. En arcilla lo hacían. En arcilla. Perfecto, no me acordaba de esa palabra. Gracias, gracias. En arcilla. O en arcilla también lo hacían, ¿sí? En arcilla. Y eso se sigue utilizando ahora como un derivado de la arcilla cuando a veces se calientan las cosas en ladrillo, ¿no? Es el mismo proceso. Bueno, el crisol aguanta mucho fuego, mucho calor, sin derretirse. ¿Qué pasa con el crisol? El metal, el oro, es puesto en este recipiente y a este recipiente se le pone fuego, ¿no? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Sí? Se prueba con fuego. Perdón, subrayé esto, se prueba con fuego, porque aquí está la metalurgia, ¿no? Aquí está el principio de la metalurgia. Se lo pone y se aplica calor intenso por mucho tiempo hasta que el oro se derrite. Se empieza a derretir, pasa de estado sólido a líquido. Pero no solamente se derrite, sino que tiene que seguirse manteniendo todavía en fuego, ¿sí? Y a este proceso se le llama la separación para extraer la escoria. ¿No es cierto? Ya. A medida que el oro o la plata se empiezan a fundir en el fuego, empieza a salir pequeños extractos de otros metales, como por ejemplo el zinc, el cobre, el hierro, el plomo. Pero aquí hay algo increíble, mis hermanos, algo increíble. Aquí hay algo que, bueno, lo que no es oro y lo que es oro. Bien, Dios ha hecho las cosas de una manera muy sabia e inteligente, ¿no? Resulta que cuando usted somete al fuego, al mismo fuego, lo que no es oro reacciona diferente a lo que es oro. El zinc, por ejemplo, o el hierro o el cobre, el plomo, se empiezan como a desvanecer y a irse hacia la superficie. Empiezan como a flotar. Pero lo que es oro, en cambio, se empieza a condensar solito. Se hace solito, se empieza a unir, como que, se empieza a unir. Y luego viene el proceso de la oxidación. En la oxidación hay muchas impurezas que empiezan a flotar. Voy a dibujarlo aquí. Así. Aquí está el oro. Y aquí hay las impurezas que empiezan a flotar. ¿Sí? Va a decir, pastor, ¿esto qué tiene que ver? Ya van a ver, solamente ténganme paciencia. Y empieza a salir la escoria, se empieza a formar aquí. Y esta escoria es la capa de suciedad, la capa, lo que no sirve en el oro, lo que antes no se veía, pero estaba en el oro. Ahora, esto es importante. Aquí entra, hasta aquí es un proceso químico, pero aquí entra la habilidad del refinador. ¿Cómo se retira la escoria? Hoy hay un proceso más, ¿no? Pero en la etapa de Pedro, en el tiempo de Pedro,
¿Cómo se retiraba la escoria? El refinador tiene que ser muy hábil. Y miren lo que encontré. Dice, antiguamente se decía que el refinador sabía que el metal estaba perfectamente puro cuando cuidadosamente y con mucha paciencia y a mano retiraba escoria por escoria sin tomar pedazos de oro. Lo dejaba quieto y tenía que ver su propio reflejo en el metal, como si fuese un espejo. Si la superficie estaba turbia, es porque no se ha retirado la escoria y tenía que ser sometido más tiempo a fuego. Me impactó mucho eso, que el refinador tiene que quitar la escoria y dejarlo reposar y verse como en un espejo. ¿Qué conclusión pueden llegar a tener ustedes después de esto? De este proceso químico. ¿Quién es el refinador? El Señor. ¿Y dónde tiene que verse como en un espejo? El problema, mis hermanos, es que el reflejo que nosotros enviamos del Señor es turbio. Tenemos escoria todavía. Nosotros no tenemos tal vez zinc, plomo, pero tenemos orgullo, ¿no es cierto? Tenemos ira, envidia y en fin, un montón de cosas más. Ahora, otra cosa más. Los libros que les digo, o los textos, no libros, los textos que he leído acerca de metalurgia, dicen algo también muy interesante. Dice que el proceso de la refinería de metal tiene dos aristas. Voy a borrar esto. El uno es destructivo y el otro es constructivo. Es destructivo para las impurezas, ¿no es cierto? Destruye las impurezas, pero es constructivo para el metal. Un metal que pasa por el proceso de refinería aumenta su valor, ¿no es cierto? Y aumenta la belleza del metal. Porque, paradójicamente, el metal, el oro me olvidé el nombre, el oro sí, es el metal más duro que existe sobre la tierra. No se rompe. Pero hay oro que se rompe. ¿Por qué? Porque no fue sometido a fuego. Aquel que es sometido a fuego es duro. No se lo puede romper, no se lo puede ni siquiera picar. Pero el que no es sometido a fuego se quiebra con facilidad. ¿Se dan cuenta por qué Pedro utiliza esta imagen para referirse al creyente? Ahora, voy a borrar esto y por eso es que he empezado por la parte B. Porque si no entendemos la parte B, no vamos a entender de qué se trata el resto. O a fondo, ¿no? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, está un poco más entendible. Ahora, ¿de qué está hablando el texto? ¿De qué está hablando el texto? De la fe. Ahí lo he subrayado. Está hablando de la fe. Bien. Pregunta, si nosotros leemos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Qué es perecedero? ¿La fe o el fuego o el oro?
¿Qué es perecedero? Que aguanta, que dura. No, perecedero es que perece, El oro. que se acaba. Por eso, pero ahí Que se se acaba. La fe no se va a acabar. Claro, eso. Eso, Ajá. entiendo yo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Entonces, la fe es más valiosa, Eso. ¿no es cierto?, que el oro. La fe es más valiosa que el oro. El oro es perecedero, mis hermanos. Aunque es el metal más duro, va a perecer con el tiempo. Aunque es el metal más fuerte y más valioso, hay que probarlo por fuego. Aunque ya sea el metal más fuerte y más valioso, hay que probarlo con fuego. ¿Por qué la fe es más valiosa? ¿Por qué la fe es más valiosa? ¿Por qué es más valiosa que el oro? El texto sí lo dice de manera intrínseca. El oro es terrenal, la fe espiritual. Ya. Sí, sí. Pero aquí hay una palabra. El oro perece, la fe es eterna. El oro terrenal, la espiritual. ¿Sí? Hay pequeñas palabras, mis hermanos, que nos muestran características de otras cosas del texto, ¿no? Ahora, hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? ¿De qué fe está hablando? Bueno, y estamos hablando con el hermano Henry hoy. ¿De qué fe está hablando? ¿De qué fe? Fe en Jesucristo. O primero, ¿de quién es la fe? Nuestra. Nuestra. Está hablando de nuestra fe. Ahora, ¿se acuerdan que les pregunté al principio a quiénes escribía Pedro? A creyentes que estaban en sufrimiento. ¿Será que esta vuestra fe también es nuestra fe? Sí, mis hermanos, porque somos creyentes y Pedro les hablaba a los creyentes. Entonces, esta fe es la nuestra. ¿Sí? Nuestra fe. Ahora, Pedro entonces habla de nuestra fe. Ya lo da por hecho, ¿no es cierto? De que todo aquel que es creyente tiene fe. Podemos concluir eso, ¿no es cierto? Todo aquel que es creyente tiene fe. ¿Qué tipo de fe? ¿Hay tipos de fe? ¿Hay tipos de fe? Ya. Y aquí es algo, mis hermanos. Teológicamente, teológicamente hay tipos de fe. Sin embargo, vamos a ver qué dice la Biblia. Esa respuesta está bien, por si acaso. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Y vamos a buscar textos bíblicos. Efesios 2:8. Mi hermano Luchito lo voy a repartir para que podamos leer. Efesios 2:8. Mi hermanita Nancy, por favor, Gálatas 5:22. Y mi hermano Henry, Efesios 6:16. Vamos a poner atención porque esto es bastante importante y voy a hacerles una pregunta. ¿Lo tiene mi hermano? Amén. Ya, ¿puede ayudarme, por favor? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta ahí. La fe es ¿qué? Don de Dios. La fe es don. ¿Qué es el don? Un regalo. Un regalo. Muy bien. Entonces la fe es un don. Vamos a ver Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Fidelidad es la palabra fe. ¿Qué es la fe según ese texto?
Es un fruto. Muy bien. Es un fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos con Efesios 6, 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ya. ¿Esta fe es qué? ¿Qué es esa fe ahí? ¿Puede leerlo otra vez, por favor? Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ya, es un escudo, es un escudo. Muy bien. Escudo. Ahora, pregunto. Bueno, este es un escudo contra ataques espirituales, ¿no? Ya. La fe es un don, según Efesios 2.8. La fe es un fruto, según Gálatas 5. Y la fe es escudo, según Efesios 6. ¿Son tres tipos de fe? Es la misma fe, ¿no es cierto? Esta es la misma fe. A esta fe le llamamos fe salvadora. La fe salvadora. Ahora, vamos a separarlo así. Ahora, esta fe es la misma fe salvadora. Pero ¿por qué la Biblia le da como tres características? Que es un don, que es un fruto y que es un escudo. ¿Por qué? ¿Por qué le da estas tres características? Porque la Biblia está mostrando a la fe desde los tres ángulos del creyente. ¿Sí? Tres ángulos del creyente. Y vamos a verlo uno por uno. Como don, al ser un regalo, podemos decir que este es el origen de la fe. ¿Dónde se origina la fe? ¿Dónde se origina la fe? No vayan a perder los textos, ¿no? Podemos leer otra vez, por favor, Efesios, porque estamos viendo el primero, ¿no? La fe es un don. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta ahí. Por la gracia. Por la gracia. Por la gracia. No. Cambiémosle don por regalo y volvámoslo a leer. Escucharán. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿De quién viene la fe? Dios. En Dios se origina la fe. El origen de la fe es Dios. No somos nosotros. No somos nosotros. Es Dios el que origina esta fe. Yo no la produzco. Es Dios quien produce esa fe. Ahora, ¿por qué le llama como fruto? Según lo que se acabó de leer en Gálatas 5. ¿Por qué? El fruto, Leo. Sí, gracias. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe. Tenemos el origen, el crecimiento. ¿A qué se refiere el crecimiento o el fruto? ¿A qué se refiere? Esto, mis hermanos, se refiere al carácter. Usted es creyente y Dios le ha dado la fe. Eso ya lo damos por hecho, ¿no es cierto? Todos tenemos fe. Pero, algo pasa con esta fe. No se queda en el origen, mis hermanos. No se queda en el origen. Tiene que haber un fruto. Tiene que haber un crecimiento de esa fe. Y es el carácter. El Espíritu Santo hace madurar ese fruto en nosotros. Ese es el regalo. Y la fe entonces se traduce en constancia, por ejemplo. En fidelidad a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí. Ya.
Verán, si algo no está entendido, me avisan porque ustedes están haciendo la clase. ¿Por qué como escudo? Porque protegido. ¿Por qué como escudo? Y miren lo interesante, ¿no? Hay un origen, hay un crecimiento y hay una aplicación. Esta fe tiene que ser aplicada, el uso práctico de la fe. ¿Cuándo aplica usted la fe? En medio de dudas, en medio de tentaciones, en medio de ataques espirituales. Por eso la palabra de Dios muestra la fe desde diferentes ángulos. ¿Sí? Como un don, como un fruto, como escudo, como un origen, como un crecimiento que debe dar en el creyente y la aplicación que debe dar el creyente. Entonces miren, vamos así, con esto que ya entendemos, vamos a leerlo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ya sabemos que esta fe es la fe salvadora, ¿no es cierto? La cual viene de Dios, produce un crecimiento a través del Espíritu Santo y es aplicada por nosotros en momentos de dificultad. Por eso Pedro les habla a los creyentes que están pasando por aflicciones, ¿sí? Porque ellos tienen que aplicar esta fe, como hemos visto aquí, como escudo. ¿Ya? Bien. Ahora, voy a borrar esto, ¿sí? ¿Borro? ¿Sí, no? Otra palabra. Esta. Sea hallada. Especialmente esta, ¿no? Hallar. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan la palabra hallar? Esto, mis hermanos, es como, digámoslo, como el fruto, como el resultado de una búsqueda, ¿no es cierto? Ve a buscar tu pantalón y después de buscar en el cajón y de esculcar ahí en medio, vemos que lo encontramos y fue hallado. Fue hallado, ¿no es cierto? Esta palabra hallar es como un examen hecho por Dios. Y después de ese rastreo sea hallada. ¿Y cómo va a ser hallada esta fe? Porque estamos hablando de la fe, ¿no es cierto? Dice, para que vuestra fe sea hallada. ¿Cómo va a ser hallada esa fe? Dice que va a ser hallada, o que debería ser hallada en alabanza, gloria y honra. ¿No es cierto? Eso dice la Biblia. Que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Ahora, antes de irnos a lo más polémico, vamos por lo más sencillo. Que es, lo más sencillo es esta parte de aquí. Voy a subrayar con este. Cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué se les viene a ustedes cuando leen esta palabra o esta frase? Cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando regrese Jesucristo. La segunda venida. ¿No es cierto? El gran día del Señor. La segunda venida. Apunta al juicio final. Al final de todo, mis hermanos, al final demostrará que esa fe genuina, esta fe, no fue una emoción, sino que fue una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Al final de los días, será hallada nuestra fe, o como una emoción, o como una fe genuina. ¿Sí? ¿Hasta ahí está entendido? Ahora, cuando leemos alabanza, gloria y honra, surge una pregunta. ¿De quién es la alabanza, gloria y honra?
¿De quiénes? ¿De los creyentes? ¿Alguien más tiene otra opinión? Esta alabanza, gloria y honra tiene dos aristas, mis hermanos, ¿sí? Primero, para el creyente. Y segundo, para Cristo. Ahora, nosotros sí se nos hace un poco extraño, ¿no es cierto?, decir que sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando la alabanza, gloria y honra le pertenece solamente al Señor. Entonces sí se nos hace un poco extraño de por qué para el creyente. Incluso hablamos de que el origen es de Dios. El origen de la fe es Dios. Bueno, vamos a explicar. ¿La salvación es por obras? No. La salvación no es por obras, ¿no es cierto? Pero Dios ha decidido voluntariamente recompensar la fidelidad que Él mismo produce en sus hijos. Ahora, textos bíblicos para probarlo. Mateo 25:1, por favor. Quien lo tenga me ayuda a leer. Mateo 25:1. Perdón, 25:21. Otra persona, ayúdeme con 1 Corintios 4:5. Y mi hermano Henry, con Santiago 1:12. ¿Ya? ¿Quién tiene Mateo 25:21? Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bien, siervo bueno y Fiel. fiel. Y fiel. Entra en tu gozo, entra en el gozo de tu Señor. Esa es alabanza, gloria y honra para el creyente. Vamos a ir ahora más específico. 1 Corintios 4:5. ¿Quién lo tiene? De Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Cada uno recibirá, ¿qué dice? Su alabanza de parte de Dios. De parte de Dios. Santiago 1:12. Vamos más específico todavía. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A esto se le conoce como la fe probada. ¿Sí? La fe probada. Entonces, para el creyente hay una especie de alabanza, ¿no es cierto?, como una especie de premio, como una especie de recompensa por parte de Dios. Pero es solamente, no es por el creyente, ¿no?, sino que es solamente porque se originó en Él. En Dios me refiero. Se originó en Dios. Ahora, vamos a ver lo más específico para Cristo. ¿Qué es Cristo aquí? Cristo es el autor de la vida. Cristo es el autor de la obra. El fabricante es aquel que recibe mayor gloria que el oro. El fabricante del oro es aquel que recibe mayor gloria. Esto nosotros le conocemos, ¿no es cierto?, en la doctrina reformada como soli deo gloria. Soli deo gloria, ¿no es cierto? La fe probada, para que sometida a prueba vuestra fe.
la fe probada demuestra qué, mis hermanos, en el creyente. ¿Qué demuestra? Que el Evangelio es poder de Dios. No es una emoción humana, ¿no es cierto? Vamos a ver textos bíblicos. Mi hermano Jairo, por favor. Hebreos 12:2. Mi hermana Jackie. Filipenses 1:6. Y mi hermano Henry, por favor. Segunda de Tesalonicenses 1, del 10 al 12. Sí, lo tenemos, gracias. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Podemos leer la primera parte otra vez, por favor? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, ahí está ahí. Cristo es el autor de la fe, pero también es el consumador. Por eso dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Porque Él es el autor y es el consumador de la fe. ¿Ya? Él inicia y Él mismo la lleva a la meta. Ahora, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido, ¿sí? Sí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Exacto. Él mismo es la garantía. Sí, Él mismo es la garantía. Y segunda de Tesalonicenses. Así dice la palabra del Señor. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así es. Bien, es un texto un poco largo, ¿no es cierto? Entonces vamos a... Perdón, que no me coge el texto. Segunda de Tesalonicenses 10, ¿no es cierto? Perdón, segunda de Tesalonicenses 1, del 10 al 12, ¿no es cierto? Ya, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que en él creyeron, cuando sea manifestado Jesucristo, está hablando de ese día, dice, y sea manifestado en todos los que, ¿qué dice ahí? Creyeron. La fe, todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado ¿en quién? En vosotros. En aquellos que han tenido fe, en aquellos que han creído, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
Así que, mis hermanos, ¿qué podemos concluir? Las pruebas que nosotros tenemos, mis hermanos, aquí en la tierra, pueden ser fruto de nuestras equivocaciones, pueden ser tentaciones que vienen del maligno, o pueden ser pruebas que vienen de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ¿no es cierto? Pero ¿por qué el creyente es tentado o sufre las consecuencias de sus equivocaciones? Porque Dios es soberano, porque Él lo permite. ¿Sí? Porque Dios es como que actúa en dos áreas. O Dios hace, o Dios permite que sucedan las cosas. ¿Sí? Ahora, para el creyente, ¿por qué lo permite? Para ir nosotros refinando. Exacto, para Él nos va transformando, Él nos va refinando, esa es la palabra, ¿no es cierto? Ese es el fuego, mis hermanos, ese es el fuego por el cual pasamos nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando tú transitas por el fuego? ¿Qué pasa? ¿Qué sale de nosotros? Por eso es que está. ¿Será que el Señor puede vernos en nosotros como en un espejo? ¿Puede verse como en un espejo? Bien sucios. Pecados. Estamos sucios, mis hermanos, y eso no se nos quita bañándonos todos los días. ¿No es cierto? Y así te bañes 3 veces al día. Tú puedes estar limpio por fuera, pero estar podrido por dentro. ¿No es cierto? En un lugar donde el Señor no se glorifica. Por eso esta fe, lo que nosotros decimos creer, en quien nosotros proclamamos el Evangelio, decimos creemos en el Señor, nosotros nos sujetamos a Él, nosotros caminamos por fe, nosotros le adoramos a Él. Bueno, todo lo que estás diciendo ahora sí vamos a probar. Y empiezan a venir problemas, tras problema, tras problema. Pero Señor, si yo estoy yendo, pero Señor, si yo estoy haciendo esto, otro, y esto, otro, y esto, otro, ¿y por qué permites que pase esto? A ver, hijito, tú mismo estás diciendo que me amas. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es cierto. Para que sometida a prueba vuestra fe. Y ese proceso hace que al final nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria. Ahora, mis hermanos, ahora. No hay pruebas intermedias. No es como en una universidad, en una escuela, en un colegio. No es como que el primer examen trimestral, el segundo y el tercero. Y el supletorio. Y el supletorio, el supletorio. Y ahora había cuántos. Y ahora las de gracia. ¿No es cierto? Ahora van a poner, ¿no es cierto? El supletorio, las de gracia, las de misericordia, las de bondad, y todos los frutos del Espíritu Santo van a poner. Pero, mis hermanos, ese muchas veces es el inconveniente para el creyente. Nosotros no podemos, usted y yo somos los únicos que podemos examinar nuestro corazón y ver cómo va avanzando esta fe. A mí me gusta mucho la analogía que hace el apóstol Pablo con Timoteo, que es como entregar el apóstol, ¿no? ¿Y qué le dice a Timoteo? De todo lo que le dice, hay muchas palabras increíbles, ¿no? Le dice, por ejemplo, no dejes llevarte por tu juventud, ni pongas tu juventud, hay una palabra ahí, no recuerdo, mis hermanos, no tomes por poco tu juventud. Va a haber gente que se va a burlar porque tú eres joven, pero tú sigue corriendo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un hombre flaco, sabemos físicamente, muy débil físicamente, tenía problemas estomacales, era muy enfermo. Pablo
mis hermanos, Pablo. Yo me imagino a Pablo con una cara así cortada, un tatuaje acá. Un hombre que era malo, ¿no es cierto? Eso, fuerte, ¿no es cierto? Y le pasa la posta a Timoteo para que siga corriendo. Y me gustan muchas frases que le dice a Timoteo, ¿no es cierto? Como que continúa, recuerda ser un hombre fiel, recuerda que tú tienes que ser un hombre aprobado. No vayas a tener algo de qué avergonzarte, Timoteo. Tú sigue corriendo, sigue corriendo. ¿Y qué le tocó a Timoteo? Seguir corriendo, mis hermanos, seguir corriendo. Si usted se va a la historia bíblica, a Timoteo no le tocó sencillo. A Timoteo le tocó difícil, duro. Asumir el pastorado probablemente a los 28 años. Y continuar, mis hermanos, y a Timoteo le tocó continuar. Ahora, pero como decía, no hay una prueba en el medio en el que nosotros podemos decir, el pastor me hizo una prueba de fe y saqué 90. ¿Y a ti cómo te fue? Yo saqué 2. No hay eso. Al final va a ser probada nuestra fe. O al final se verán los resultados de nuestra fe. Por eso también el texto que está en Mateo, que dice que ahí será el llanto y el crujir de dientes. Y algunos dirán, pero Señor, si hicimos milagros en tu nombre, si predicamos en tu nombre, sí, fue sometida a prueba tu fe y no fuiste hallado. Fuiste reprobado. Yo me pongo a pensar en eso, mis hermanos, y es inevitable decir, ¿cómo estará mi fe? ¿Cómo estará tu fe, mi hermano? Porque decimos creer en nuestro Señor, pero no lo buscamos. Decimos creer en nuestro Dios, pero nos desesperamos. ¿No es cierto? Espero que se haya entendido este versículo, mis hermanos, que es muy lleno de información, pero aparte también lleno de esperanza para el creyente. Porque, mi hermano, si tú has creído, es porque el Señor te ha dado ese don de creer en Él. Y como dijimos, mis hermanos, en Filipenses 1:6, que leyó nuestra hermana Jackie, Cristo es la garantía de que llegaremos a la meta. No por tu fuerza ni por la mía, mis hermanos, sino porque Él comenzó la buena obra en nosotros y Él la terminará hasta el día del Señor. ¿Cuál es ese día del Señor? Este de aquí, donde Él se ha manifestado. Amén. Bien, mis hermanos. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? ¿No? ¿Está todo claro?